A los Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 31. Hebreos 11, 31. Dice así la palabra bendita de Dios. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Les invito a acompañarme al Antiguo Testamento, al libro de Josué. Libro de Josué, el capítulo 2. Vamos a leer el versículo primero y luego vamos a leer desde el 8 al 14 inclusive. Josué, capítulo 2, desde el versículo 1 y luego pasamos al 8 hasta el 14. Dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Versículo 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Acompáñeme a Santiago capítulo 2. Versículo 25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Y por último, Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. El tema que nos convoca es la obra del Espíritu Santo en la tarea de la redención. La palabra de Dios es clara mostrando el recorrido terrenal de la redención. Y el recorrido terrenal de la redención está en justamente una genealogía que comienza con Abraham, que culmina en Jesucristo, porque justamente el Padre de gloria, lleno de gracia y lleno de misericordia, ha establecido desde la eternidad que toda gracia, que toda salvación sea aplicada al hombre impío, perdido y pecador por medio de Jesucristo, y sin Él no hay salvación. Venimos desarrollando la línea de la obra del Espíritu Santo, quien hemos dicho que la palabra revela como asistente incondicional del propósito eterno del Padre, como asistente incondicional de la obra redentora del Hijo en su encarnación y en toda su travesía por la tierra. Hemos visto por la palabra cómo el Espíritu de Dios levantó el corazón de Abel para que él realice una ofrenda conforme al corazón de Dios, derramando sangre y mostrando la fe de un hombre que no tenía libros de teología, ni tampoco tenía una iglesia a la cual asistir, que no tenía un pastor el cual le enseñara la palabra. Sin embargo, por obra del Espíritu Santo, lleno de la obra del Espíritu Santo, él tuvo una actitud de fe y realizó una ofrenda que proyectaba la futura encarnación y el derramamiento de la sangre de Jesucristo en pago de su deuda. Vemos la obra del Espíritu y hemos considerado a Enoc, séptimo desde Adán, quien no tuvo escuelas,
ni tampoco maestros, sino que por obra del Espíritu Santo y en revelación directa del Espíritu de Dios, es el que predica al Señor en su venida a reinar. Es el que predice que el mundo impío y pecador un día dejaría de existir y que en Jesucristo el Padre planifica reunir todas las cosas nuevamente en Él. Es Enoc quien anuncia al Señor Jesucristo, cuando en realidad faltaban milenios para que fuese encarnado. Continuamos y avanzamos viendo la vida de Noé. La Escritura dice de él que era un pregonero de justicia, y la redención avanza en la antigüedad, y los personajes que el Espíritu Santo va despertando y regenera y justamente lleva a la consagración para dedicarlos a la obra de Dios, es el que va mostrando el camino para la formación de un pueblo propio, el cual Dios ha dispuesto desde la eternidad crear y formar para revelar sus maravillas, para establecer la gloria de su nombre en medio de la impiedad idolátrica de las naciones que nada tienen que querer ver con él. Y de esta manera llegamos a Abraham. En la antigüedad, la redención por obra del Espíritu, asociando siempre a la persona de Cristo como el futuro sacrificio que pagaría la deuda, y a personas que creyeron en este Señor. Y llegamos a Abraham, y pudimos ver en Abraham la fe puesta por el Espíritu, la manera en que él cree, la manera en que es llevado por el Espíritu a una fe salvadora que lo lleva a dedicar su vida completa y rendirla al servicio de su Señor y Salvador. Y evidentemente Abraham, que recibe la promesa, da origen y engendra a Isaac, y a Isaac engendra a Jacob, que es el padre de los patriarcas, y surge Israel y se hace una gran nación de dos personas que prácticamente, lo dice la palabra, estaban ya muertos. La obra de Dios es clara, concisa, está enfocada en Jesucristo. La obra de Dios desde la eternidad ha pensado que sea redimir pecadores para su gloria y honra, y esto es lo que la Biblia comienza a desarrollar desde sus primeras páginas, la manera en que las personas pueden ser salvas, redimidas, regeneradas y restauradas del deterioro, de la impiedad y del pecado por Jesucristo, quien es el único y suficiente Salvador. De esta manera avanzamos y vimos a un pueblo que llega por manos de José, su fidelidad, su dedicación, a ser introducido a Egipto. Dios usa las lágrimas de José, Dios usa el padecimiento de José, Dios usa la incomodidad emocional de José, un joven que, celoso de la santidad, fue vendido por sus hermanos y arrojado a una cisterna, pero recogido es vendido a los madianitas que lo introducen en Egipto. Un joven fiel frente a la tentación sexual, un joven sufrido que por ser santo cayó preso, un joven que nunca renunció a Dios y que fue premiado por el Señor, su fidelidad, llevándolo a ser el segundo de Faraón. Y cuando tuvo en sus manos el poderío económico, justo coincidió el tiempo de una gran hambre donde habitaba Jacob, y por este método de Dios, insondable, soberano, libre, perfecto, inequívoco, es metido José dentro de Egipto. Una nación diferente, un pueblo distinto, una cultura distinta, una lengua distinta, una religión impía e idólatra, pero un hombre de Dios fiel, como puerta abierta para preservar a su pueblo. Y de esta manera, Israel en Egipto comienza a tomar cuerpo. Las mujeres hebreas daban a luz hijos fuertes. Dios estaba acompañando a su pueblo aún desde la gestación.
En el embarazo y en el alumbramiento, la mano de Dios estaba puesta en su pueblo, porque el propósito de Dios es relacionarse a través de un pueblo, siendo Él un Dios relacional, que se acerca al hombre, que se acerca al perdido, que lo invita a creer, que le presente el amor y la misericordia, enviando justamente al Redentor, quien en ese tiempo iba a ser profetizado y anunciado como que habría de venir. Y llegamos a Moisés. Después de 4 siglos, el Dios que prometió a Abraham la promesa de hacer de él una nación grande, es el que en la 4ª generación, por mano de Moisés, está cumpliendo la promesa y sacando al pueblo de una esclavitud faraónica para ponerlo en libertad y para mostrarle la gloria de su nombre, los hechos portentosos, el poder de su mano, la divinidad de su persona, cómo es que Él es fiel a sí mismo y a sus dichos y persigue la salvación y la redención de los perdidos, porque la salvación, dice la palabra, viene por los judíos. De esta manera maravillosa, Moisés saca al pueblo de Egipto. De esta manera maravillosa, el siervo de Dios es llamado. Y podemos observar que con fidelidad escoge padecer con el pueblo de Dios antes que quedarse a disfrutar de las pompas y los honores de la corte real faraónica. En la 18ª dinastía, siendo Tutmosis III el faraón de Egipto, Moisés saca al pueblo con maravillas, con señales que comenzaron a ser habladas y que comenzaron a ser predicadas en toda la zona. ¿Viste lo que hizo el Dios de los hebreos? ¿Viste cómo abrió el mar rojo e hizo que todo su pueblo pasase en tierra seca cuando por allí solo habitan peces? Y este testimonio del poder del Dios soberano que está presente en la tierra con el objetivo de salvar a todo aquel que cree en su Hijo, es el que se disemina por la tierra y comienza el testimonio del nombre de Jehová a impactar a las naciones idólatras y a mostrar que el poder lo tiene el Dios vivo y verdadero y no una estatua de hierro, de bronce, de piedra o de cuanta escultura ellos se inclinaban a adorar. Y esta es la situación temporal del párrafo que nos toca analizar hoy. Estamos aproximadamente entre el 1400 y el 1350 antes de Cristo. Estamos en un tiempo posterior a la peregrinación de Israel en el desierto por 40 años. Estamos al borde de la ribera del Jordán, posterior a la derrota de los reyes amorreos, en vista y enfrente a Jericó, con un traspaso generacional de liderazgo de Moisés a Josué, con el mismo Dios, la misma fidelidad y el mismo propósito salvador. Porque aquel que abrió el mar rojo también dividió el Jordán para que crucen. A este tiempo se le llama el tiempo de la conquista de los hebreos, en donde Dios está cumpliendo la promesa de comenzar a introducirlos en una tierra que fluye leche y miel. Es la tierra prometida, y estas naciones serán totalmente raídas de la faz de la tierra para que sus lugares geográficos y toda la bendición del producto de la tierra que ellos usaban como beneficio sea trasladada al pueblo de Dios. En el momento de la conquista, Josué envía 2 espías para reconocer la tierra. Respondía a una estrategia guerrera guiada por Dios,
quien había encargado que ninguno de ellos quedase. Y cuando Él envía a 2 espías, la obra de Dios guiando a estos hombres no fue parar en algún tipo de hospedaje, no fue parar en la casa de alguna persona de renombre, no fueron guiados a un lugar quizás de comodidad mayor, sino que Dios soberanamente los guía y ellos paran en casa de una mujer muy particular. La palabra dice en Josué 2:1, estos espías que fueron secretamente a reconocer la tierra, entraron en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab. Mis amados hermanos, Dios está comenzando a exaltar a través de esta historia maravillosa de conversión misericordiosa y de regeneración de una persona, su gracia salvadora. Dios está mostrando claramente que a pesar de ser ella una gentil, impía y de mala vida, el Dios eterno tiene puestos sus ojos en ella. Ha sido escogida por gracia en la eternidad y tiene que llegar su redención en el tiempo. Más allá de toda su vida de pecado, de miserias y de indignidad, debe ocupar un lugar en la genealogía del Redentor, Jesucristo. La manera en que Dios se manifiesta de una forma totalmente libre, no sujeto a ningún cuestionamiento, es que Él exalta la gloria de la redención que Él ha diseñado y que Él lleva a cabo y que Él sustenta y sostiene con el poder de su nombre. Y el Espíritu de Dios guía a estos hombres a que entren a la casa de esta mujer. Una mujer que portaba en su conducta las prácticas de los amorreos. Jericó era una ciudad perteneciente al reino de los amorreos. Y el reino de los amorreos, la palabra lo presenta como un reino totalmente perverso, como un reino totalmente promiscuo e idólatra. La vida de los hombres y de las mujeres en este tipo de ciudades era una vida totalmente libertina y disipada, totalmente ajena a Dios, y por ende, por estar ajena de Dios, manifestaban con claridad el estado de impiedad, la muerte en sus delitos y pecados. Y a pesar de que esta tierra era tierra que fluía leche y miel, tierra próspera, que producía el grano, que les daba dinero y que les brindaba trabajo, la impiedad y la pecaminosidad del corazón de Rahab la llevó a escoger vivir vendiendo su cuerpo. La palabra de Dios dice, del corazón es de donde nacen los malos pensamientos, estas ideas disipadas, estas ideas de pecaminosidad, esta trama interna para poder ejecutar el pecado y el mal, surgen de un corazón lejos de Dios, impío, naturalmente muerto, con total incapacidad de poder resucitarse a sí mismo. Pero el Dios eterno está allí obrando en la vida de Rahab. Es una mujer que está dedicada a la prostitución. Es una mujer conocida por una sociedad perversa como la ramera. Y este escrito en el estilo literario hebreo está significando que el adjetivo que afecta al sustantivo propio habla de que esa conducta es la que se relaciona con ese nombre. O sea, no podían ver nada bueno en Rahab, era la ramera.
¿Sabes, mi amado? Solo por manos de Dios, en su gracia soberana e infinita, que perdona lo imperdonable y que pasa por la obra de la cruz lo que nadie puede pagar, una ramera puede ser puesta en una genealogía santa. Y la obra del Espíritu de Dios sigue apuntando la redención de manera directa. Y sigue mostrando a Jesucristo de una manera directa. La palabra de Dios nos muestra claramente lo que dice Dios con respecto a ellos. La palabra de Dios los trata a ellos en Hebreos 11:31 como desobedientes. El pueblo de Jericó, la ciudad de Jericó, estaba llena de desobedientes. Acompáñame a Levítico capítulo 18, versículos 22 al 24, y vamos a ver cómo califica Dios a estos pueblos. Levítico 18 nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor así, 18:22. No te echarás con varón como con mujer. El homosexualismo, esto es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. El bestialismo es abominación. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Bestialismo femenino o masculino es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Qué practicaban los amorreos? El lesbianismo, el homosexualismo, el bestialismo, la perversión, figura de la muerte eterna reinante en una vida manifestada en un cuerpo que se denigra vergonzosamente para obedecer a Satanás. En este escenario obra la gracia de Dios. En este cúmulo indecible de mugre es donde Dios está impartiendo su gracia. No nos dice la palabra en qué momento el Espíritu regenera a Rahab. No nos dice el momento exacto en el que el trabajo de Dios está quebrando el corazón de esta mala mujer. Pero sí nos expresa con toda claridad las manifestaciones evidentes de la obra del Espíritu Santo en ella. El pasado de Rahab es una mujer pecadora, gentil, impía. La palabra de Dios habla y dice que lo que le correspondía según Levítico 21:9 era ser abominada, ser quemada. Era una persona que prostituía y si hubiese pertenecido a Israel debía ser quemada. Esa es la calificación y esa es la actitud que Dios pedía que se tenga con una mujer de la vida como la vivía Rahab. A esta mujer que se le asocia el calificativo de prostituta, de ramera, es la mujer que, visitada por los espías, recibe la información de lo que ha de suceder, y es esta mujer que, guiada por Dios, toma a estos hombres y los libra de la muerte. Tienen que ser preservados de la muerte porque el pueblo de Dios ha de cumplir la voluntad de Dios y ha de tomar a Jericó. Y sabemos que la historia nos habla de que fueron derrumbados los muros al rodearlos ellos 7 días, y allí avanzan ellos a la ciudad y toman Jericó. Pero no hubiese podido ser posible sin este acto de fe de esta mujer.
que había sido ramera. Y la gracia de Dios viene mostrando cómo el calificativo, este adjetivo que está marcando su impiedad, su pecaminosidad, su incapacidad para poder purificarse, es totalmente desmenuzado por la obra redentora de Dios. Le es arrancado el calificativo de ramera y le es colocado el nuevo nombre de mujer de fe. ¿Qué ocurre al medio entre una persona impía, contaminada con las perversiones de una ciudad pecaminosa, inmoral, que ahora puede ser llamada una mujer de fe? Es que mi amado hermano y mi querido amigo que visita, el Padre desde la eternidad ha dispuesto regenerar personas, ha dispuesto hacerlas de nuevo, ha dispuesto darles vida cuando están muertas en sus delitos y pecados, y lo hace a través de la fe en Jesucristo, su Hijo amado, el cual ha sido determinado desde la eternidad como el Redentor de los perdidos. No en vano Jesucristo dijo: yo he venido para buscar y salvar justamente lo que se había perdido. La palabra de Dios nos habla claramente de una realidad de Rahab diferente ahora. Su vida de perversión y su vida de pecaminosidad está quedando milagrosamente atrás. Ella ya no siente el deseo de vender su cuerpo. Ella ahora ha sido tocada milagrosamente por la obra del Espíritu y convertida en una mujer que cree en Dios. Y le ha sido sacado de su interior la impulsividad de una práctica permanente a satisfacer sus deseos más bajos como persona inmoral. Esta es la salvación. Cuando Dios salva verdaderamente, pone por el Espíritu fe que salva, fe verdadera. Y la fe verdadera se manifiesta en cambios concretos de vida. Amado hermano, amado amigo, si no hay nuevo nacimiento, no hay salvación. Y si no se pasa por Cristo, no se nace de nuevo. La palabra de Dios está siendo clara en la manera en que Rahab es regenerada y transformada. Noten ustedes, la palabra de Dios dice en Efesios 2, 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Escritura muestra que hay un don de fe que el Espíritu otorga a Rahab. Es la misma operación que en el Nuevo Testamento está justificando la salvación. Es allí donde el Espíritu pone fe en Rahab. Filipenses 1:26 dice: os es concedido por causa de Cristo no solamente que padezcáis por Él, sino que también creáis en Él. Y mi amado hermano, Dios está trabajando en la vida de Rahab para llevarla de un calificativo deshonroso a la virtud y el honor de ser una mujer de fe, que estaría incluida en la genealogía del Redentor. Es el Redentor quien la levanta y la salva de en medio de una nación que iba a ser destruida, de una ciudad que iba a ser aniquilada, y la levanta para ser una mujer santa que cree, que teme y que sirve a Jehová. ¿Esto es posible en Cristo? Esto es solo posible en el poder de Dios para salvar. Y es por eso que la palabra de Dios claramente muestra la conversión de Rahab. Y si usted me acompaña en el capítulo 2 del libro de Josué que hemos leído,
vamos a observar cómo la palabra muestra la expresión de la boca de una persona transformada por Dios. Y sabes, la Escritura dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así como del corazón surgieron sus perversiones, así como del corazón impío surgieron sus pecados, la decisión tremenda de vender su cuerpo en cambio de trabajar en los campos, así como surgió la denigración por su actitud inmoral, la obra de la regeneración que el Padre efectúa en obra y operación del Espíritu Santo en ella, llevándola a creer en Jesucristo para hacerlo su Señor, es que ahora la lleva a proclamar fe en ese Señor. Y esta es la obra de la salvación que Dios hace para con una persona muerta en sus delitos y pecados. Es una redención de gracia. Es que el Padre tiene determinado pasar todos sus pecados por la cruz de Jesucristo. Es en la cruz de Jesucristo en donde converge el pago de los pecados de todos los escogidos y de todos los que creen en Él, de todo el tiempo, desde Adán hasta el último que entren a formar parte de la familia de Dios. Todos pasan por la cruz. Todos dependen de Jesús para llegar al Padre. Y la palabra de Dios es clara cuando está mostrando a Rahab, la mujer que hablaba de una manera liberal, libertina, que como dice Proverbios, atrapaba a los hombres desde la puerta de su casa y los invitaba a pecar con sus salamerías y sus palabras tentadoras, seductoras. Esa mujer que tenía un porte de tentación y de seducción, la vemos quebrada ante dos hombres impíos que de una manera perfecta son puestos por Dios en esa casa cuando había una ciudad en la cual se podían refugiar. Antes de que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová les ha dado esta tierra. Esa expresión no puede ser una expresión de un impío. Esa expresión es la expresión de una persona que tiene convicción. Hebreos capítulo 11 dice: pues la fe, la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. San Juan capítulo 16 versículo 7, la palabra nos muestra que la obra del Espíritu es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, pues bien, no puede haber convicción sin obra del Espíritu, porque si no hay obra del Espíritu no hay fe. La fe es convicción. Y Rahab claramente está mostrando por su expresión una fe salvadora que la ha conectado con un Dios que para ella durante todo su tiempo de prostitución impía era un Dios ausente, totalmente desconocido. Pero ahora es el Dios que la lleva, como dice Hebreos, a recibir a hombres que venían a predecir la aniquilación de toda la ciudad, pero los recibió en paz. Dime, ¿qué harías tú si fuese anunciado el ataque de una banda armada, como lamentablemente hemos tenido que ver por los noticieros en Córdoba, en la cual de una manera injusta perdió la vida un policía de 28 años y fueron reducidos por la policía 2 malvivientes que entraron con armas automáticas a un departamento a robar $100,000 y que, bueno, figúrate si una situación así de realmente violencia te fuese predicha: van a morir todos hoy en tu casa, entrará una banda, entrarán guerreros y
matarán a todos los de tu familia, ¿tú cómo estarías? ¿Cuál sería tu actitud? Evidentemente no hay forma de tener paz frente a un anuncio de este tipo sin la gracia de Dios. No hay forma. Por eso es que Hebreos está dando las pautas de la conversión en Rahab. Ella puede sentir paz cuando recibe a los que están anunciando que Jericó iba a ser muerta a filo de espada. Dios había pedido que no queden ninguno de ellos vivos. La palabra dice claramente que debían ser muertos los hombres, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, todos a filo de espada. Nadie debía quedar vivo porque Dios emitió un juicio frente a esta ciudad inmoral, impía, perversa, que había practicado de manera repetitiva todas las abominaciones que él anunciaba que no soportaba que un humano practicara. Estas eran las prácticas de ellos. Y por causa de esa impiedad, por resistir la gracia común de Dios, por resistir el llamado al arrepentimiento, la voz de la conciencia y todo lo que Dios utiliza como canales para que el hombre evidentemente sepa que está en pecado y en maldad, ellos resistieron de manera voluntaria toda clase de actitud divina y evidentemente reciben el juicio que corresponde a su impiedad irreversible. Pero este Dios, que es por naturaleza salvador, tiene puestos los ojos en Rahab. Y el Espíritu de Dios quiebra el corazón de Rahab, que tenía sus ojos fijos en el ídolo de Jericó, y la lleva a creer en Jesucristo, la lleva a creer en el Dios vivo y verdadero. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo lo puedo percibir porque se vive en esta tierra un temor que no es normal. Dios está con ustedes porque toda la gente al mismo tiempo está totalmente apocada por las historias que escucha de lo que Dios hace con ustedes. Y ha desfallecido el corazón de ellos. Y Dios estaba trabajando en el anuncio de un juicio de muerte que se venía en ellos. Pero en Rahab no ocurría lo mismo. El corazón de todos desfallecía, pero el corazón de Rahab tenía paz. El resultado de la conversión y el resultado de la salvación es que hay paz para con Dios y que hay paz de Dios. La palabra de Dios claramente dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, yo les dejo la paz, yo no la doy como la da el mundo. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra del Espíritu en Rahab es conectarla con Dios, es predicarle a Cristo, es hacerle entender que el Padre salva en Cristo, y la paz de la salvación que es en Cristo es la que la contuvo a ella para no reaccionar frente a una proclamación de juicio como Dios estaba haciéndolo en todo Jericó. Y ella tiene paz. Por eso Hebreos dice, ella recibe a los espías en paz. La paz es la que la lleva a decir, yo sé que es Dios quien les ha dado la tierra. Nada podemos hacer. El Dios vivo y verdadero se ha mostrado a través de ustedes. En ustedes mora, reposa. Dios está, el Señor de los señores, el dueño, soberano, creador de los cielos y de la tierra, es el que les está acompañando y es el que va guiándoles y es el que les da las victorias. Y ella menciona 3 hechos que habían llegado a sus oídos, que es la predicación de ese tiempo, para que la gente crea en Dios. Y por eso dije recién que ellos habían resistido la predicación. Si lo sabía Rahab, lo sabían todos.
Esa era la predicación de ese tiempo. Los hechos portentosos. El Dios vivo y verdadero estaba en Israel. Y Dios invitaba a creer en el Dios vivo y verdadero, pero ellos resistían con el corazón. Y Dios salva a Rahab por gracia. Ella cree. Ella asume que todo lo que está por ocurrir es mano de Dios. Pero ella tiene paz. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Dime, ¿tú has estado al frente del mar? Bueno, no importa si no has podido estar. Seguramente en alguna flash televisivo lo has podido ver. Pero dime, ¿tú puedes pensar que esas aguas se abran? ¿Se te puede ocurrir que en algún momento el fondo del mar esté seco? ¿Puede el hombre luchar contra semejante millonadas de toneladas de masa de H2O con mucha sal? Es imposible. Sino a Dios. Y ese es el Dios que salva. Rahab cree que sus pecados son arrancados con la mano redentora del Dios vivo y verdadero que pudo abrir el Mar Rojo. Ella quiere creer en el Dios de los hebreos. Ella cree en ese Dios. ¿Sabes? La palabra dice claramente: Él abrió las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando